Hija de japonés y de alemana. Su segundo apellido es Schweitzer. Schweitzer. Una pronunciación no alemana. Como el famoso suizo-alemán. Suizo-alemán. Sí. Suizo-alemán. El padre era químico y la madre pianista. Un escritor que publica algo sobre el padre dice que es un antiguo samurái. Eso debe ser mentira, pero está bien contarlo. Pertenece a una antigua familia. De una antigua familia. O sea que hay algo de cierto en la... Bueno, pues magnífico. Como pueden ver, se trata de una persona atlética, deportista, practica la danza, lo cual la mantiene en muy buena forma, y es, como todos sabemos, la viuda de uno de los mayores escritores de la lengua. Yo le decía hace un momento, antes de entrar, que yo me había aficionado a Borges, hasta convertirlo en mi escritor favorito, precisamente por alguien que está aquí, que es Orlando Jiménez Leal, un amigo director de cine, que es el borgiano más extraordinario que yo conozco, el único que se sabe de memoria las poesías, los cuentos, y los recita, y los dice, y los cita, y lo hace con muchísima gracia. Y como él lo hacía, éramos muy jóvenes en esa época, dije, debe haber algo detrás de esto que tiene razón Orlando. Y efectivamente me cautivó desde la primera línea hasta no dejarlo de leer nunca. Bueno, María Kodama es licenciada en literatura por la Universidad de Buenos Aires y es poeta y es cuentista, esencialmente cuentista. Y voy a copiarle la definición a un escritor que ha escrito sobre ella y la ha entrevistado, es la memoria viviente de Borges. Especialista en lengua inglesa e islandesa, anglosajona e islandesa. Con Borges, lo cual es una cosa realmente extraordinaria, porque prácticamente era como un cubano que yo conocí que era especialista en sánscrito, y claro, nadie pudo pero el islandés debe ser, por lo menos a las sagas islandesas fascinaron a Borges de una manera muy clara. Llegó a Borges como una estudiante y como una admiradora, y le leía libros en inglés. Y aquí vamos a empezar a conversar con ella. No tiene sentido decir cosas de alguien que está aquí y que puede defenderse. Tengo una curiosidad, en primer lugar, étnica. Usted tiene una influencia japonesa y una influencia alemana. ¿Cuál prevalece en su personalidad? Bueno, es que es bastante complejo, porque mi abuelo materno era, Schweitzer, y mi abuela tenía una mezcla de sangre española e inglesa. Así que, española e inglesa. Sí. Así que fue muy difícil cuando era chica, porque eran formas de pensar muy distintas, pero quizá justamente esa mezcla, esa diferencia, me dio una amplitud de visión y una comprensión de cosas muy distintas, y posiblemente ese fue uno de los motivos que hizo que Borges y yo tuviéramos esa maravillosa relación, ¿no? Sí. Pero muy, muy niña, leo en sus notas biográficas que ya a los 5 años había una especie de presión intelectual para que usted aprendiera el inglés. Sí. Por parte de mi padre. Por parte de su padre. Sí. Ahí el samurái fue el importante, el que decidió. Bueno, no, es que él era una persona, digamos, era químico, ¿no? Sí, pero era como un sabio, ¿no? Porque él, por ejemplo, me enseñó a ser libre y independiente, y Borges me decía, siempre así un poco en broma y un poco en serio, que mi padre me había educado para él. Pero bueno, era una persona que cada cosa que decía era una cosa muy sabia e interesante, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo, que lo he dicho muchas veces porque además es como un homenaje que le hago a él, que la primera lección de estética de mi vida me la dio él. Él me llevaba a exposiciones de pintura cuando yo era muy chiquita, que no entendía nada, pero me regalaba libros de arte, le interesaba mucho el arte. Y entonces me acuerdo que una vez yo había escuchado seguramente la palabra
belleza, y yo se ve que no entendí, entonces le pregunté a él, Kodama, ¿qué es la belleza? Y él me dijo, bueno, la semana próxima, porque mis padres estaban separados, yo le voy a explicar. Y me trajo de regalo un libro de Penguin, que todavía guardo así como un tesoro, y ese libro era un libro de arte griego. Entonces lo abre en una página y me muestra la victoria de Samotracia. Y yo le pregunté, le dije, no tiene cabeza. Y fue la cosa, se le hice repetir durante toda la vida para no olvidarla, porque fue una cosa que me impresionó tanto y que es maravillosa. Y me dijo, ¿quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Usted tiene que mirar la túnica de la victoria de Samotracia. Los pliegues de esa túnica están agitados por el viento del mar, por la brisa del mar. Entonces, retener en el movimiento de los pliegues la brisa del mar para la eternidad, esa es la belleza. Y yo se lo contaba esto, por supuesto, a Borges. Cuando lo conocí, yo era muy chica y entonces era más extrovertida quizá que él me preguntaba. Y bueno, yo le conté esta historia, y cuando vimos la victoria de Samotracia, bueno, yo lloraba de emoción, y cuando me doy vuelta y lo miro para decirle, bueno, gracias por ver esto juntos, él estaba llorando también. Así que para mí esos son recuerdos emocionantes. Usted llega a la vida de Borges cuando usted tiene 16 años, ¿no? Sí, sí. Una muchachita, una adolescente o post. Sí, estaba en la adolescencia todavía, y fue muy gracioso porque a mí me llevó un amigo de mi padre que era fanático de Borges a escuchar cuando yo tenía 12 años una conferencia que él daba. Y después, la firma de los libros, como siempre, me presentó. Y de pronto, yo no lo vi más. Y un día casi lo llevo por delante en Florida, porque yo camino muy rápido. Y entonces casi lo tiro y le digo, ay, perdón. Y cuando lo reconocí, fue muy gracioso porque yo le dije, yo lo conocí cuando era chica. Y por la voz se daba cuenta que yo no era grande. Y me decía, qué bien, ¿y en qué trabaja usted? Digo, bueno, estoy en colegio secundario. Bueno, ¿qué le parece si estudiamos anglosajón? Pero una cosa tan increíble que yo inmediatamente le dije, sí. Y después le dije, bueno, no sé qué es eso. Pero no. Entonces me dijo, bueno, eso es el inglés antiguo. Entonces yo, para hacerme así sabia, le dije, Shakespeare, no, mucho más, siglo IX. No, entonces debe ser muy difícil. Y la respuesta fue divina, porque me dijo, pero no, si vamos a estudiarlo juntos, yo tampoco lo sé. Bueno, usted ahora va a publicar unos cuentos, o por lo menos ha terminado unos cuentos. No, yo escribo desde siempre, y lo que pasa es que yo nunca publiqué porque... No ha querido, por timidez, básicamente. No, porque Borges quería hacer el prólogo, entonces yo no quería que lo hiciera. Y porque había una cosa así, a mí me parecía, yo esperé, por ejemplo, que él se fuera de la facultad para dar literatura inglesa. A mí no me gustan los privilegios. Entonces, pienso que uno el camino tiene que abrirlo solo, es como me enseñó mi padre, y si uno tiene condiciones y tiene que llegar, va a llegar, no importa el tiempo, no importa cuándo. Entonces después había otro gran escritor argentino, un poeta, Alberto Girri, que quería hacer el prólogo también. Y yo, ahí no podía, porque si no iba a despertar los celos africanos de Borges, entonces era mejor todo tranquilo. ¿Era un hombre celoso, Borges? Y yo creo que sí, era un poco posesivo, pero yo había descubierto una fórmula, porque yo soy muy independiente, él también era muy independiente, y había descubierto una fórmula para decir que estaba en el límite, ¿no? Que yo ya me sentía atrapada y escapaba. Entonces, y la frase era, no le podía decir, mire, me está presionando, no podía. Entonces había descubierto una frase, octopus dixit, dijo el pulpo. Entonces él inmediatamente decía, el pulpo ya retrae los tentáculos. O sea, se reconocía como el pulpo y claro, retraía los tentáculos. Bueno, ¿y esos cuentos son borgianos? No, según justamente yo a veces publiqué algunos cuando él me volvía muy loca, entonces publicaba alguno en un diario, en una revista, ¿no? Cuando empezaba, pero ¿por qué no quiere? Pero entonces usted, entonces publicaba alguno. Y
Y una vez me quedó grabado porque yo tenía una amiga que estudiaba con un pintor bastante importante y ella hizo una exposición con sus cuadros y entonces dijeron que no tenía nada que ver con el maestro y el maestro con el cual ella tenía en ese momento una relación sentimental rompió. Le dio el ataque de celos profesionales. Y a mí me alegró muchísimo cuando, justamente por la contraposición, cuando yo llegué había publicado un cuento, no me acuerdo si era en La Nación o en la prensa, no recuerdo, el primer cuento, él me esperaba feliz y me dijo, María, qué maravilla, acaban de llamarme varias personas para decirme que lo que usted escribe no tiene nada que ver con lo que yo escribo. Y estaba re feliz. Así que la contraposición con el pintor, que tenía una relación también sentimental con esta amiga mía y que cuando le dijeron que no tenía nada que ver, se peleó, se enojó con ella. Una cosa absurda también, ¿no? Pero bueno. Pero él de alguna manera se sentía halagado con que fuera diferente. Sí. Porque era la manera de respetar su individualidad. Claro, sí. Y eran diferentes, es decir, porque es difícil. La prosa de Borges es una prosa tan poderosa y al mismo tiempo es una prosa tan única que a los borgianos se les ve en el acto. Es una, sí. como a García Márquez, es decir, que hay cosas y estilos que son demasiado personales. Sí. No, y por eso lo que sucede es eso, es decir, uno tiene que eso es lo que hace a un escritor, no la imitación del estilo de otro. El estilo uno tiene que encontrarlo dentro de uno mismo, ¿no? Entonces eso es lo que hace lo auténtico y lo diferente, ¿no? Porque usted miraba también a Cortázar. Sí, a mí me gusta mucho Cortázar también. Que es otro gran cuentista, por supuesto, totalmente diferente, un mundo distinto, pero totalmente distinto, pero sí un gran cuentista. Bueno, y Borges publicó el primer cuento de Cortázar, Casa Tomada. Cortázar se lo llevó y él le dijo, bueno, en 10 días lo llamo, lo leyó ese día y en la noche lo llamó para decirle que se lo publicaba, ¿no? Y ahora que ninguno de los dos están, ¿se puede saber lo que Borges realmente pensaba de Cortázar? Si a Borges le gustaba Cortázar, eligió ese cuento. Borges se separó de Cortázar por razones políticas, entonces después ya en el Índex, pero como escritor sí le gustaba, ¿no? Digo, no las novelas, no, porque Borges además no era un lector de novelas ni escritor de novelas, pero los cuentos sí. ¿Por qué no era un escritor de novelas? Porque él decía que en las novelas, en realidad, él buscaba algo que es imposible de alcanzar, pero él trataba de alcanzarlo, que es la perfección. Y la perfección para él era como disparar una flecha a un centro. Tenía que hacer un camino limpio y dar en el centro. Y eso me decía, en 1000 páginas, o 4000, o 500, es imposible. Entonces dice, usted lee y de pronto aparecen almohadoncitos, tazas de té, encuentros entre otras personas. Entonces, bueno, eso era imposible. Entonces no le gustaba quizá porque perdía lógico, una novela no puede mantener la tensión como un cuento, es muy difícil y tiene que haber cosas accesorias. Ocurrió algo que yo no sé si él tuvo noción de eso. Mucha gente sabía que Borges no era un lector de novelas, precisamente porque uno escribe las cosas que le gustan. Que le gustan, claro. Que le gustan. Pero el boom latinoamericano era un boom de novelistas. Sí. Y entonces todos admiraban a Borges. Sí. Y querían la admiración de Borges y no la podían tener porque Borges sencillamente no era un lector de novelas. No. A veces fue cortés yo por lo menos conversando alguna vez, la única vez que conversamos sobre García Márquez, pero yo le notaba una cierta distancia porque era un hombre que me pareció que no sabía mentir. No, era totalmente, como él decía, tenía el estilo jabalí. Sí, atacaba y decía cosas tremendas. Era directo, ¿no es cierto? Es decir, una persona decía el estilo jabalí, no el serpiente, porque la serpiente va para allá y cuando uno se descuidó, muere, lo mordió. En cambio, con el jabalí la historia es clara, viene derecho a atacar, entonces sube al árbol con los colmillos, golpea el árbol hasta que se cansa o hasta que el otro se cae. Claro. Entonces, pero la intención de entrada es muy clara, ¿no? Es muy clara. Sí. Usted llega a los 16 años, muy jovencita, se deslumbra con el personaje y además por la personalidad literaria de
Yo le voy a hacer una pregunta íntima y después le voy a contar algo de alguien que le pasó más o menos lo que yo creo que es lo mismo. Como una muchacha jovencita, muy atractiva, se enamora de un señor que es, ¿cuántos años? 40, 50 años mayor, no qué sé yo, muchos años mayor, sí. Muchos años mayor. Esa es una atracción que comienza por la vía literaria o es una atracción que se transforma en una atracción física a partir de la literatura y del interés por la persona y por la personalidad. Bueno, yo no sé, es algo que la vida teje y que uno no está pensando en eso, ¿no? De pronto uno se da cuenta que siente por esa persona algo que no es una amistad y el otro también, y en ese momento surge otra historia, pero uno no está pensando en el deslumbramiento o o que es tanto mayor o bueno, no, uno no piensa, ¿no? Es decir, es la vida que se encarga de tejer eso y en un momento es como la revelación, la iluminación, uno se da cuenta y ya está. Contaba esto porque yo le hice, creo que la última entrevista a Pau Casals en Puerto Rico. La esposa de Pau Casals, Marta Montañez de Casals, era muy joven, era un caso muy parecido. Sí. Y realmente estaba profundamente enamorada de Casals. Casals era el gran chelista, el gran intérprete. Y yo traté de observar, yo creo que Orlando estaba también en sacando las fotos de esa entrevista. Y yo creo que sí había una genuina admiración, un arrobamiento por parte de Marta Montañez, que por eso cuando leí su caso, o entre comillas, su caso, porque me pareció que era algo que no es tan extraño. No, y después está el caso también, por ejemplo, de Chaplin y de Oona O'Neill, claro. ¿No es cierto? Que vivieron muchos años juntos, y él era un hombre que había sido, me decía Borges, terrible, ultra mujeriego, y después con ella su vida cambió, ¿no? Y bueno, tuvo no sé cuántos hijos y una de las hijas es actriz. Bueno, es así, ¿no? Es la vida que pone a esos dos seres y teje su historia. Bueno, es lógico que usted no pueda definir exactamente la calidad o el tipo de relación o cómo se establece la relación, porque eso es muy difícil. Es muy difícil. Son cosas unas zonas muy oscuras. Pero quizás puede entender por qué Borges se sentía enamorado de una muchachita muy joven. Bueno, yo supongo que, no lo sé, por ejemplo, él decía, creo que deben haber sido varias cosas, pero no lo sé. Primero, la locura de empezar a estudiar el anglosajón, yo creo que eso ya debe haberlo deslumbrado. Y después meterme con la historia del islandés. Pero yo lo que creo es pero que... esa no fue una estrategia de conquista, lo del islandés ni nada. ¿No? Pero los hombres hacemos cosas muy raras. Claro, sí. Hasta decía, aprender islandés, ¿no? Sí, no, tenemos que aprenderlos. El latín del norte, me decía, ¿cómo? Usted sabe muy bien. Bueno, era muy divertido. No, lo que él decía era algo que yo se lo atribuía a él y él me lo atribuía a mí. Él me decía que él solamente había conocido a una persona que tenía esa forma lúdica de contactarse con la vida, y esa era su abuela inglesa. Que bueno, muchas gracias. Pero para mí él tenía esa forma lúdica, ¿no? Y después, ¿cómo puedo decir? Claro, lo que sucede también es que toda la gente, en general, buscaba a Borges o para los prólogos, o para las recomendaciones, o porque quería viajar con él, o por una serie de cosas que... ¿Era generoso? Era muy generoso, muy generoso. Entonces, yo fui educada de otra manera y a mí no me interesaba nada de eso. Entonces, también eso tiene que haberlo impresionado. Después, por ejemplo, claro, si él iba con otras amigas a una reunión, las amigas querían quedarse en el cóctel, él quería irse. En cambio, cuando empezamos a ir juntos a reuniones, venía alguien y me decía, dice Borges que debe estar cansada. Sí, tiene razón, porque yo sabía que él quería irse y a mí me daba lo mismo. Entonces después me decía, bueno, vamos a purificarnos tomando un jugo de naranja. Yo
tuve la impresión de que era un hombre muy tímido. Era muy tímido. Y esa fue, yo fui con un amigo de mi padre que lo adoraba a él y entonces como yo desde muy chica escribía y quería enseñar, y yo tenía un complejo y es que soy muy tímida y decía, ¿cómo voy a poder yo dar clase si yo no puedo hablar delante de 3 personas en mi casa? Entonces, y además tengo un tono de voz bajo, siempre lo tuve bajo, eso va a ser muy difícil. Y vivía torturada con esa idea, hasta que este hombre le pide permiso a mi padre para llevarme a una conferencia, y me lleva. Porque si yo quería escribir y estudiar literatura, por lo menos una vez en la vida tenía que escucharlo. La sala estaba repleta, la gente sentada en los pasillos, y cuando él entró, los tímidos nos reconocemos como animales en la selva. Yo dije, pero caramba, este señor es más tímido que yo, iba a hablar delante de toda esta gente, esto es imposible. Y cuando empezó a hablar con un tono de voz muy bajo, para mí fue la primera cosa, ¿cómo puedo decir?, maravillosa que trajo a mi vida, ¿no? O la segunda. La primera fue leer un cuento de él cuando era muy chica, que me impresionó muchísimo y que sigue siendo mi cuento preferido. Y la segunda fue darme la paz, decir, bueno, si este señor puede, yo voy a poder hacerlo, voy a poder enseñar. Y para mí eso fue maravilloso porque había vivido atormentada pensando que no iba a poder hacer eso que yo sentía como mi vocación. Bueno, hace 40 años yo lo escuché en Madrid. Había 1000 personas, estaba lleno, pero hasta la bandera. Y él llegó con una timidez tremenda. Pero cuando empezó a hablar, hubo una especie de transformación de las dos cosas, de aquel público enorme y del propio Borges, que empezó a desarrollar con una brillantez que yo no he visto en ningún otro orador. Quizás la ceguera lo obligó a memorizar, a hilar las palabras de la manera en que lo hacía. Nunca olvidaré las palabras iniciales porque ahí se veía el gran escritor. Empezó diciendo, soy ciego, pero percibo la cóncava hospitalidad de este recinto. Yo no había oído a nadie hablar de la cóncava hospitalidad nunca. Es decir, es una capacidad para la adjetivación única, que es el genio de Borges, es en cómo poner el adverbio, cómo poner el adjetivo, cómo calificar las palabras. Y eso lo hacía oralmente y lo hacía de una manera tan espontánea. Natural, claro. Queda absolutamente admirado. Claro, como por ejemplo también ese comienzo cuando él dice en El Inmortal, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. En la unánime noche. En la unánime noche, ese es otro adjetivo que abre toda una serie de caminos, ¿no? Impresionantes. Pero recuerdo una anécdota de Plinio Apuleyo Mendoza, una discusión con el traductor de Borges al francés, en esa expresión, la unánime noche, que el francés decía, pero no puede haber una noche unánime. Sí. Y Plinio le decía, en español sí hay una noche unánime, y la descubrió Borges. Y claro, tenía razón. Sí. Y es una cosa que es una expresión maravillosa, le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Una cicatriz rencorosa. Ese es el escritorazo extraordinario que era Borges. Bueno, cuando yo le entrevisté, él me dijo, yo no sé, porque en Borges había un juego de verdades, exageraciones, butades, algunas mentiras, pero un juego divertido. Y él me contó algunas cosas que yo no sé si me las contó porque estaba aburrido y quería contarme cosas tremendas, o si eran verdad, y quiero confirmar si las cosas que me dijo a mí, se las ha dicho usted, que si usted conoce todos los secretos de Borges. No sé. Me dijo, tenía un abuelo que peleó, era coronel en las guerras contra los indios, y tenía un cuchillo al que le llamaba el quitapenas, con el que degollaba a los prisioneros. Es verdad, es mentira. No sé. Yo lo escribí, lo transcribí, me pareció tremendo tener un abuelo que degollaba indios. Pero yo creo que esa historia del quitapenas no es del abuelo, Me parece ¿no? que no. Me parece que no. Es de otro personaje. O él se lo atribuyó al abuelo, o la memoria ya me falla y yo se lo atribuyo claro, al abuelo de Borges, que también puede ser. No, porque el abuelo de él digamos, lo adoraba y siempre hablaba. Pero habló con admiración, que fue lo que más me... Claro. Yo miré a ver si había algún cuchillo en el salón, pero no había.
con gran terror. Claro, no, el abuelo de él era el coronel Borges, que murió en La Verde, la batalla de La Verde, pero y que es el famoso poema en el que se envuelve en el poncho blanco para que lo maten, ¿no? Porque había quedado en cierto momento en una situación que parecía ser una traición, y no era así, era que la noticia no había llegado. Él había prometido que iba a mantenerse con sus tropas en un lado hasta que el presidente dimitiera, y eso no llegó la noticia, pensó que había dimitido, y bueno, toda una historia muy compleja. Pero no sé eso de Quitapena, sí, pero no atribuido a su abuelo. No al abuelo. A lo mejor yo le puse el cuchillo en la mano al abuelo y no lo era. La admiración me confundió, puede haber ocurrido. Ahora, la otra historia que sí, seguramente me la dijo, fue con relación a Miguel Ángel Asturias, Ajá. Premio Nobel, guatemalteco. Me dijo Borges, llegó a mi departamento en Buenos Aires, y para sorprenderme o empatarme, no sé, me dijo, Borges, yo soy un indio. Y yo le dije, pues si usted es un indio, por favor no utilice mi alfabeto y quédese en ese rincón atando quipus, que es la manera en que los indios transmiten sus conocimientos. Yo no sé si es verdad o si Asturias huyó despavorido o intentó matarlo, ¿no? Bueno, eso puede ser, no lo sé, pero puede ser, porque esa es la forma en que él a veces decía cuando alguien decía cosas que a él no le molestaban, porque finalmente, sí. Claro. Y eso, por ejemplo, lo de las palabras así dichas de una manera, por ejemplo, yo una vez estábamos caminando y un señor se acerca y le dice, maestro, qué pena, qué dolor que con lo que a usted le gusta leer sea no vidente. Y Borges le dice con una voz glacial, ¿por qué me quita usted el don de la videncia? La palabra que corresponde al problema que tengo en la vista es la ceguera. Yo soy ciego, no me quite el don de la videncia. Claro, porque no vidente es la videncia es ver el futuro. Claro. Y el hombre quedó desconcertado. Bueno, es posible que en el caso de Asturias... Pero es posible eso. Es posible, y además Asturias era un Nobel, tenía una novela importante, sí, claro. El señor presidente, que había sido una novela muy notable, pero había un conflicto entre Borges y el Nobel, y el conflicto se llamaba Arthur Lundskid, sí. que era el sueco, de la misma manera que había un argentino que hablaba islandés, que era Borges y María Kodama, había un sueco que hablaba español, pues también, y era Lundskid, y como era Lundskid, era una especie de gran barrera, y era el que decidía en la Academia Sueca a qué escritor de habla hispana se le daba el premio Nobel. Y había vetado a Borges, pero por un poema que él le leyó a Borges. ¿Cómo es la historia? Porque es muy simpática. No sé cuál era, no sé la historia, sé que lo vetaba siempre, pero más bien según... La historia es que Lundskid le lee, la historia que me llega claro. a mí, le lee sí, un le lee un poema y Borges dijo que era algo espantoso. Sí, un poema muy crítico, y le dice, es típico del país que inventó la dinamita. Sí, una cosa espantosa, le dijo, sí. Y entonces, eso es lo que de alguna manera genera una animadversión permanente de Lundskid, y claro. Además le hace la guerra y pues yo... Sí. Pero eso es para vergüenza de la academia, porque la academia nunca se podrá librar de no haberle dado el premio a sí, Borges. No, eso es cierto. Y después, pero fundamentalmente, según pude comprobar, digamos, eso era, digamos, como la historia de la cocina del premio Nobel, pero digamos lo que se mostraba era que evidentemente era una cuestión política, y eso quedó confirmado con algo que sucedió antes del viaje en el que a él le daban el doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Chile. Entonces suena el teléfono, fue justo poco antes del premio, nombrar el premio Nobel. Suena el teléfono, entonces yo le digo, era creo que un periodista que llamaba de Suecia. Entonces yo voy muy contenta y le digo, Borges, hay un llamado de Suecia. Y él me contesta, no nos hagamos ilusiones. Entonces yo siempre lo dejaba
y yo me iba para que él tuviera la intimidad de hablar con la persona, si fuera periodista o alguien que hablaba por teléfono. Y él me retuvo, entonces me quedé y escuché lo que él decía. Primero escucha con atención y después le dice: bueno, señor, yo le agradezco mucho su preocupación, agradezco todo lo que usted acaba de decirme, pero quiero decirle algo. Hay dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornar o dejarse sobornar. Después de lo que usted me acaba de decir, mi deber es ir a Chile. Buenas tardes, y le colgó el tubo. Tenía esa entereza de Esa carácter. entereza. Entonces yo le dije, deduje lo que el otro le había dicho: no vaya a Chile porque lo pierde. Y yo le dije: bueno, pero como usted quiera, porque no lo piensa, puede decir que cualquier cosa, ¿no? Que tiene otro viaje, en fin, lo que usted quiera, o que por ahora no quiere ir, como usted quiera. Y yo nunca me voy a olvidar, porque él me abrazó, puso su frente contra la mía y me dijo: ¿usted haría eso? Y usted sabe que no. ¿Y entonces por qué quiere que yo lo haga? Digo: no, yo no quiero que usted lo haga. Yo le doy la posibilidad nada más. Usted decide. Pensamos igual, así que no hablemos más del tema. Los 5 años había una especie de presión intelectual para que usted aprendiera el inglés Sí. Es por parte de mi padre. Por parte de su padre. Sí. Ahí el samurái fue el importante, el que decidió. Bueno, no, es que él era una persona, digamos, Era químico, ¿no? Sí, pero era como un sabio, ¿no? Porque él, por ejemplo, me enseñó a ser libre y independiente, y Borges me decía, siempre así un poco en broma y un poco en serio, que mi padre me había educado para él. Pero bueno, era una persona que cada cosa que decía era una cosa muy sabia e interesante, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo, que lo he dicho muchas veces porque además es como un homenaje que le hago a él, que la primera lección de estética de mi vida me la dio él. Me llevaba a exposiciones de pintura. Practica la danza, lo cual la mantiene en muy buena forma, y es, como todos sabemos, la viuda de uno de los mayores escritores de la lengua. Yo le decía hace un momento, antes de entrar, que yo me había aficionado a Borges hasta convertirlo en mi escritor favorito, precisamente por alguien que está aquí, que es Orlando Jiménez Leal, un amigo director de cine, que es el borgiano más extraordinario que yo conozco, el único que se sabe de memoria las poesías, los cuentos, y los recita, y los dice, y los cita, y lo hace con muchísima gracia. Y como él lo hacía, éramos muy jóvenes en esa época, dije: debe haber algo detrás de esto, que tiene razón Orlando. Y efectivamente me cautivó desde la primera línea hasta no dejarlo de leer nunca. Bueno, María Kodama es licenciada en literatura por la Universidad de Buenos Aires, y es poeta y es cuentista, esencialmente cuentista. Y voy a copiarle la definición a un escritor que ha escrito sobre ella y la ha entrevistado: es la memoria viviente de Borges. Especialista en lengua inglesa e islandesa, anglosajona e islandesa, con Borges, lo cual es una cosa realmente extraordinaria, porque prácticamente era como un cubano que yo conocí que era especialista en sánscrito, y claro, nadie pudo pero el islandés debe ser, por lo menos las sagas islandesas fascinaron a Borges de una manera muy clara. Llegó a Borges como una estudiante y como una admiradora, y le leía libros en inglés. Y aquí vamos a empezar a conversar con ella. No tiene sentido decir cosas de alguien que está aquí y que puede defenderse. Tengo una curiosidad, en primer lugar, étnica. Usted tiene una influencia japonesa y una influencia alemana. ¿Cuál prevalece en su personalidad? Bueno, es que es bastante complejo, porque mi abuelo materno era, Schweizer, y mi abuela tenía una mezcla de sangre española e inglesa. Así que, española e inglesa. Sí.
Así que fue muy difícil cuando era chica, porque eran formas de pensar muy distintas, pero quizá justamente esa mezcla, esa diferencia, me dio una amplitud de visión y una comprensión de cosas muy distintas, y posiblemente ese fue uno de los motivos que hizo que Borges y yo tuviéramos esa maravillosa relación, ¿no? Sí. Pero muy, muy niña, leo en sus notas biográficas que ya lo... Hija de japonés y de alemana. Su segundo apellido es Schweitzer. Schweitzer, una pronunciación no alemana. Como el famoso suizo-alemán. Suizo-alemán. Sí. Suizo-alemán. El padre era químico y la madre pianista. Un escritor que publica algo sobre el padre dice que es un antiguo samurái. Eso debe ser mentira, pero está bien contarlo. De una antigua familia. O sea que hay algo de cierto en la... Bueno, pues magnífico. Como pueden ver, se trata de una persona atlética, deportista,